Bueno, ahí estamos. Bien, entonces, decía, en el capítulo introductorio, que es el de los prolegómenos a la geometría diferencial, lo primero que les menciona es lo que decía recién, a qué nos vamos a referir en la materia, cuál es el objeto de estudio. Definimos un vector, acá en la hoja, eso entiendo que ustedes lo saben, un vector y sus componentes. Los componentes de un vector son lo que lo determinan a partir de la base que hemos elegido. Nos vamos a manejar con varias bases, mayoritariamente con la base canónica al comienzo de la materia, pero después nos vamos a mover por otras bases, las bases del triedro móvil, por ejemplo, la base intrínseca en las superficies, así que tenemos que tener presentes esos conceptos desde álgebra, sobre todo de álgebra 3. Lo que sigue es la definición de espacio vectorial, esto lo recordarán de la cursada del año pasado, están definidos los 10 axiomas que determinan un conjunto como espacio vectorial con las operaciones. Está definida la suma vectorial, cómo sumamos vectores, esto también, entiendo que lo saben. Gente, si yo estoy pasando algo demasiado rápido y no se entiende, se habilita el micrófono y me preguntan. Está definido el producto escalar, el producto externo, que es el producto de un escalar por un vector y su operatoria. Me quedan 10 minutos de clase, acuérdense lo que les dije, si se cierra, cuando se cierre, vuelven a entrar con el mismo código. Después define espacio vectorial euclídeo. Recuerden que un espacio vectorial es euclídeo cuando tiene definida una norma en su conjunto, es decir, cuando los vectores tienen una operación que cumple con estos 4 axiomas que están acá mencionados, ¿sí? Que son los que determinan la posibilidad de definir la norma, que está definida acá abajo como la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. Está definido ángulo entre vectores. Lo que yo necesito que ustedes sepan o recuerden de esto es cómo se sacan todas estas cuentas, tanto el producto de un escalar por un vector, como el producto entre escalares, como el módulo de un vector, o la norma de un vector, y el ángulo que forman dos vectores. Esta es la fórmula de ángulo entre dos vectores. Están definidas dos propiedades. Arriba está definido que el producto entre un escalar y un vector, el escalar se puede extraer de la norma y se transforma en módulo, que los números tienen módulo, los vectores tienen norma. Y debajo está la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la recordarán de su demostración, sobre todo. Debajo habla de la dependencia y la independencia lineal, cuando dos vectores son linealmente independientes y cuando son linealmente dependientes. Recuerden que son linealmente independientes cuando, planteada una combinación lineal igualada al vector nulo, la única solución que tiene es la solución trivial. Si una combinación lineal admite una solución que no sea la trivial, es decir, con algún escalar que no sea el cero, ese conjunto es linealmente dependiente, es LD, como lo abreviamos. Entre dos vectores en R2, por ejemplo, son LD, son linealmente dependientes si son paralelos, si están en la misma dirección. Lo mismo ocurre para R3. Bueno, acá tenemos un teorema. Si un vector se expresa como combinación lineal de un conjunto de vectores, esa combinación lineal es única. Toda combinación lineal es única. Esto es lo que a mí me va a permitir definir componentes de un vector a partir de una base, porque esos escalares son únicos. Está el teorema, está la demostración. Esta demostración no entra en el examen. Hay algunas demostraciones que les voy a pedir que estudien. Esta no es una de ellas. Está planteada acá, pero la pueden revisar. Les pido que la lean y que la traten de entender, como les digo siempre con los teoremas, pero no es necesario que la estudien. Debajo define base y conjunto generador. Recuerden de álgebra 3 que hay un teorema que dice que todo conjunto en un espacio vectorial determina un subespacio vectorial, y ese conjunto se llama conjunto generador. Había un teorema que se llamaba conjunto de generadores, creo que le habíamos puesto, bueno, no, se me fue el nombre del teorema, y que si ese conjunto además es linealmente independiente, conforma una base del subespacio vectorial. Es decir, una base es un subconjunto LI que genera el espacio. Todo conjunto de tres vectores linealmente independientes es base de R3. Recordarán de álgebra un teorema que dice que en un espacio vectorial de dimensión n vectores LI son base.
Si se acuerdan de ese teorema, esta es una aplicación de ese teorema para R3. R3, al tener dimensión 3, si nosotros necesitamos una base, va a tener que tener, por lo tanto, 3 vectores linealmente independientes. Y, por otro lado, si yo tomo 3 vectores linealmente independientes en R3, eso los obliga a hacer una base. También, lo mismo de recién, en este capítulo, ninguna de las demostraciones va a entrar en el parcial, los digo ahora para no tener que andarlo aclarando después. Bueno, acá tenemos la demostración del teorema. Vamos a definir base ortonormal. Recuerden que un vector es normal o normalizado si su norma es 1, si tiene módulo 1. Entonces, si yo tengo una base de un espacio vectorial y todos los vectores de la base tienen norma 1, esa base se llama base normal. ¿Sí? Base normal. Dos vectores se dicen ortogonales si son perpendiculares entre sí, si el coseno del ángulo que forman da 0. Y una base es ortogonal si todos los vectores que conforman su base son perpendiculares entre sí, son perpendiculares 2 a 2. Una base que sea normal y ortogonal se denomina base ortonormal. La base canónica, por ejemplo, todos los vectores tienen norma 1 y son perpendiculares 2 a 2. Tomados dos cualquiera son ortogonales. Bien, debajo está definido el producto vectorial y su operatoria. Entiendo que todos saben calcular un producto vectorial. Las propiedades del producto vectorial están enunciadas, ¿sí? Recordemos que el resultado del producto vectorial es perpendicular a los dos vectores de los cuales parten, que es una propiedad anticonmutativa, que es asociativa respecto a la suma, que los escalares se pueden extraer del producto vectorial. Bueno, están todas acá enunciadas. Están todas enunciadas, decía, para que ustedes las puedan repasar. Y ya vamos a caer en la práctica número 1. Esta es toda la teoría que ustedes necesitan para la práctica número 1. Lo digo una vez más, es un repaso de contenidos previos. Tendría que ser suficiente todo eso para manejarnos bien con la práctica número 1. Se está por cortar la reunión, yo voy a interrumpir la grabación y voy a interrumpir la reunión y vuelvan a entrar con el mismo código, así les hablo un poquito de la práctica.